Después de un largo recorrido, luego de muchos esfuerzos, donde muchas personas de diferentes partes del mundo, en un trabajo conjunto, podemos decir que está dando sus frutos. Sin ninguna duda, hoy podemos decir que la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos está aconteciendo. La Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos ya es nuestra. Y como dice el lema, estamos convencidos que haciendo de la salud para todos y todas, estamos luchando por el buen vivir. A continuación vamos a escuchar las palabras de Román Vega, el coordinador global del Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos. Adelante, Román. Buenos días, compañeras, compañeros, camaradas. Quiero pedir permiso a los ancestros de mi pueblo indígena Huiwa, habitante de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, para dirigirme a ustedes y para que juntos comencemos este viaje hermoso de la Quinta Asamblea Mundial del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Caminando juntos por las calles de Caracas, había un mensaje de Simón Bolívar, el libertador de varios de nuestros países de América, que decía: en sus circunstancias del momento, frente a un terremoto que se produjo en Caracas, que si la naturaleza se oponía, él llamaría por vencer a esos designios del terremoto de la naturaleza para avanzar. Todos los obstáculos técnicos o de otra naturaleza en el camino al éxito de esta Quinta Asamblea Mundial los venceremos, juntos y juntas. En este episodio de Carta por la Salud, un invitado especial para hablar de la lucha por la salud es una lucha por la liberación y contra el capitalismo. El llamado a la acción del MSP, proclamado en la Quinta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en abril de 2024. Un documento contundente que define la lucha por la salud para los próximos años y que llega en un momento de crisis sistémica en el derecho a la salud alrededor del mundo. Bienvenidos a Carta por la Salud, un podcast del MSP Global sobre el derecho a la salud. Escuche las voces y los puntos de vista de los defensores del derecho a la salud de todo el mundo que están al frente de la lucha por la salud para todas las personas. Mi nombre es Miguel García y están escuchando Carta por la Salud, un nuevo podcast del MSP Global. Siga y comparta desde donde esté en iVoox o vaya a nuestro sitio web phmovement.org. Somos el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Únase a nosotros en la lucha por la salud para todas las personas. Nuestro invitado de hoy es el colombiano Román Vega, médico, académico, especialista en salud pública y atención primaria en salud. Cuando fue secretario de Salud de Bogotá, implementó Salud a su Hogar, un exitoso programa de atención primaria integral en salud que tenía equipos de atención, prevención y acompañamiento en los barrios más vulnerables y que estaban integrados por un médico, enfermero, un promotor de salud y en ocasiones un veterinario para atender a los animales de corral. Román es un activista del derecho a la salud de todas las batallas y en la actualidad es el coordinador global del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Hola Román, bienvenido a los micrófonos de Carta por la Salud. ¿Qué recuerda de su experiencia liderando Salud a su Hogar en Bogotá? Bueno, Miguel, esa fue una batalla importante por el derecho a la salud, así lo planteamos en el programa de gobierno y digo que fue una batalla porque después de mucho tiempo de haberse puesto en práctica la política neoliberal en salud, que fundó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, modelo de aseguramiento comercializado de prestación de servicios, nosotros, en el marco de una crisis enorme de salud pública, de falta de acciones preventivas, de promoción de la salud, de un modelo centrado en la atención de la enfermedad, rescatamos de nuevo
la estrategia de atención primaria integral en salud. Cuando todos los expertos en políticas de salud neoliberal nos decían que esa era una estrategia que estaba mandada a recoger, que era del pasado, que habíamos desenterrado un enorme dinosaurio. Y pues bueno, resulta que enfrentándonos a todos los defensores de este modelo de aseguramiento comercializado y privatizador, comenzamos a poner en práctica en Colombia la atención primaria en salud. Y no solo esto se dio en este país, sino que la OPS hizo en el 2007 una declaración latinoamericana rescatando la atención primaria, y la Organización Mundial de la Salud también planteó que había que revitalizar la atención primaria, que los sistemas de salud deberían fundarse en los principios, valores y lógicas de la atención primaria en salud para poder garantizar atención integral, respuesta integral a las necesidades de salud de las personas y de las comunidades. Eso fue entonces tal vez lo más significativo de esa experiencia de gobierno en el año 2004 en la ciudad de Bogotá. Claro, yo estaba como reportero trabajando en esa época y recuerdo haber hecho algunas historias sobre salud a su hogar y es un proyecto que de todas maneras con algunos ajustes en Bogotá sigue su implementación. Quiero preguntarle ahora, ¿cómo llega el Movimiento por la Salud de los Pueblos a Mar del Plata para su quinta Asamblea Mundial después de 6 años de la última asamblea realizada en Daca y tras una pandemia global? Bueno, yo creo que fue una coyuntura en materia de salud pública absolutamente crucial, que fue la de la pandemia de COVID-19, pero también de enorme crisis económica, no solo como consecuencia del sistema capitalista, digamos, corporativizado y transnacional que tenemos, sino también de la propia pandemia que golpeó económica y socialmente de modo muy grave a las poblaciones en peores condiciones socioeconómicas y con más precarios sistemas de salud. En el contexto de una protección de los derechos de propiedad intelectual que negaron el acceso a la vacuna a muchas personas en el mundo, pero además en medio de las guerras, que ya sabemos han sido un problema central en la historia reciente, y de la crisis climática, fruto de la grave situación ecológica de destrucción de la naturaleza, fruto de esa misma dinámica económica del capitalismo, que no solo dio origen a las pandemias, sino que nos está llevando a una amenaza de la existencia de la vida en el planeta Tierra. Ese fue el contexto global en el cual se desarrolló la Asamblea. Pero del mismo modo, el Movimiento de Salud de los Pueblos tuvo que dar importantes batallas internas para poder garantizar una asamblea en la cual la participación del activismo en salud vinculado al Movimiento de Salud de los Pueblos tuviera una participación preponderante, como se logró al final en Mar del Plata, también en un contexto local complicado, en un gobierno nuevo, electo, que pues amenazaba con muchas restricciones, y en medio de una crisis económica el pueblo argentino de algún modo afectó el desarrollo de la Asamblea. Pero contra viento y marea nosotros pudimos sacar adelante la quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Desde Sabar en 2000 hasta Mar del Plata, el Movimiento por la Salud de los Pueblos ha recorrido un camino largo. ¿Qué ha cambiado en la lucha por la salud en estos casi 25 años de lucha? Recordemos que en Sabar la consigna levantada por el Movimiento por la Salud de los Pueblos fue la de salud para todos, como un derecho universal, salud para todos y todas. Y allí se planteó que la estrategia de atención primaria sería crucial como camino para lograr ese objetivo, que no era del Movimiento de Salud de los Pueblos, sino de la Asamblea Mundial de Salud, realizada en 1977. Pero recordemos que esa pretensión de lograr salud para todos y todas de la Asamblea Mundial de Salud, organizada por la Organización Mundial de la Salud, fue un fracaso. Y el empeoramiento de la salud de las personas y de las comunidades y la profundización de las desigualdades en salud alertaron a todo el activismo de salud.
a quienes se venían desde distintos espacios comprometiendo por lograr la salud para todos y todas. Y decidieron realizar una asamblea alternativa que planteó una visión integral de la salud, no limitada solamente a la atención en salud, es decir, a la prestación de servicios de salud, sino a la modificación de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo en distintas aristas que permitieran que los pueblos realmente pudieran lograr salud para todos y todas. Pero la conclusión después de la asamblea del año 2000 en Savar, en Bangladesh, es que nunca se ha podido lograr salud para todos y todas, que algunos avances han sido realmente muy tímidos y que en gran parte se ha retrocedido, profundizándose las desigualdades en salud en contra de los sectores sociales en peores condiciones económicas, en mayor estado de vulnerabilidad. Y la razón, los análisis científicos han demostrado, explican esta situación, es la ligada a la estructura económica que impulsa el modelo capitalista, pues tiene varios siglos de desarrollo, y los procesos imperiales de dominación de los pueblos, particularmente del sur global, que retroalimentan, son parte y han estado en la historia común del capitalismo a escala global. Hemos encontrado que esas han sido las principales barreras que han impedido no solo que hayan sistemas de salud de acceso universal, equitativos, integrales y de calidad para todos y todas, sino que haya condiciones sociales, económicas y por supuesto ambientales que posibiliten que la salud sea un derecho garantizado sin exclusiones de ninguna naturaleza. De modo que el ADN de la explicación de la falta de salud para todos y todas está en la dinámica misma económica capitalista y en las relaciones de poder de carácter imperial que estamos viviendo al momento actual. En ese sentido, ¿cuál es la importancia que tienen las asambleas para el movimiento? ¿Cuál es la utilidad de hacer estas reuniones cada 5 años? Las asambleas son muy importantes porque permiten hacer un balance coyuntural periódico de la situación de salud a escala planetaria, desde lo local a lo global, y porque le permiten al movimiento de salud de los pueblos revisar las acciones realizadas en cada periodo histórico y ajustar su visión, su análisis, sus planteamientos frente al deterioro de la salud de los pueblos y plantear estrategias para fortalecer las luchas que, como sabemos, no podrán ser solo nacionales, sino que serán necesariamente globales. Plantear no solo el fortalecimiento del movimiento de salud de los pueblos para lograr esos objetivos, sino también propiciar alianzas con los movimientos sociales, las fuerzas políticas y los gobiernos que consideran que la salud es un derecho universal que hay que garantizar sobre la base de un cambio fundamental en las relaciones económicas, políticas y culturales que constituyen el mundo actual y que explican la situación de salud que vivimos en cada momento. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas o cuál es el saldo que deja esta quinta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos? Bueno, la asamblea realmente fue muy importante, primero porque logró una gran participación del movimiento desde distintos rincones del mundo, porque fue una asamblea que sin renunciar al análisis de que en la base de la explicación del fracaso, del logro de la salud para todos y todas están las relaciones económicas capitalistas transnacionales que generan desigualdad, destruyen la vida en el planeta Tierra, incluida la vida humana, y las relaciones imperiales de poder impuestas desde el centro del poder capitalista a los demás pueblos de la Tierra, sin renunciar a ese análisis, que es el que está de fondo en la realidad de salud que vivimos actualmente en el mundo, incluye
hace un análisis diverso de una serie de procesos que también afectan la salud, como por ejemplo las relaciones de subyugación y discriminatorias de género, las relaciones patriarcales anidadas a estas relaciones de género, las relaciones de carácter étnico-raciales que introducen discriminaciones, profundas discriminaciones racistas entre unos pueblos del mundo y otros, particularmente entre ese centro de poder del capital y del imperialismo en contra de los demás pueblos del mundo, y también, por supuesto, el casteísmo, las relaciones de casta que viven pueblos en muchas regiones, particularmente en Asia, así como aquellos fenómenos que tienen que ver con la destrucción de la naturaleza. La asamblea se centra en estos elementos anidados a las dinámicas económicas y políticas del capitalismo y llama a unir la lucha por la salud para todos a la lucha por el buen vivir, en el sentido de que no basta que superemos las relaciones económicas, sociales y políticas que destruyen la vida y la salud, sino que es fundamental que nos fijemos en la necesidad urgente para preservar toda la vida en el planeta Tierra de nuevas relaciones con la naturaleza, que la protejan, entendiendo que somos parte de ella como los demás seres vivos y que sin ese cuidado de la naturaleza que destruye el capitalismo y el imperialismo será imposible que no solo tengamos salud, sino más importante, que persista, perviva la vida en el planeta Tierra. Yo creo que ese es el aporte más importante de carácter integral de la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Para hablar un poco como de la operatividad de un evento de esta envergadura, de esta naturaleza, ¿cuáles fueron los retos operativos que significó realizar una quinta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos en el contexto actual? ¿Cómo se enfrentaron a esos retos? Bueno, hubo retos muy importantes, tal vez el principal de ellos de carácter económico. Las restricciones económicas imposibilitaron, por ejemplo, que muchos activistas del mundo pudieran movilizarse hacia la asamblea con holgura económica, porque mucha de la gente del movimiento de salud de los pueblos no es gente rica, es gente que padece las consecuencias de la mala salud dadas sus condiciones de precariedad económica, etc. Entonces, esa limitación se vivió durante especialmente el periodo post-pandémico. Fue un desafío que tuvimos que enfrentar de manera conjunta en el movimiento de salud de los pueblos. Asimismo, aquellos de carácter político, por ejemplo, limitaron la participación de delegados de una región tan importante como lo es la del mundo árabe, sometida a el genocidio impuesto por el sionismo israelí y las potencias capitalistas e imperiales en contra del pueblo de Gaza, de Palestina, las limitaciones políticas de acceso de los activistas en el país donde se realizaba la asamblea, fueron fenómenos que afectaron la asamblea. Pero por supuesto fueron superados en la práctica, en el compromiso, en el esfuerzo conjunto para garantizar que la asamblea fuera un éxito. Y por supuesto, como todo evento de esta naturaleza de carácter global, se demanda un enorme trabajo de todos los activistas en cada uno de los rincones en materia de garantizar la elaboración de un programa que representara la realidad que vivimos, un programa elaborado participativamente, muy democráticamente, para que las deliberaciones de la asamblea fuesen realmente incluyentes, así como todos los aspectos de carácter logístico y organizativo que demanda la organización de una asamblea de esta naturaleza. Todos esos elementos, así como circunstancias de mover la asamblea de un lugar para otro, fueron los fenómenos que estuvieron girando alrededor de la realización de la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos.
El llamado a la acción de Mar del Plata, que tiene por título La lucha por la salud es una lucha por la liberación y contra el capitalismo y el imperialismo, es un documento sólido y ambicioso en el que el MSP plantea una serie de demandas y se compromete a alcanzar objetivos en la lucha para la salud en los próximos años. ¿Cuál es el compromiso, el impacto que el movimiento espera obtener de este llamado a la acción y cómo puede lograrse? Bueno, vale la pena, Miguel, recordar que nuestro llamado a la acción fue un documento elaborado previo a la Asamblea en materia de un borrador inicial que permitiera la discusión de los participantes en la misma por un equipo al que se le delegó este compromiso. Pero asimismo hay que recordar que para elaborar el llamado a la acción tuvimos que trabajar un documento de sustentación de él mismo, haciendo un análisis profundo de la economía política de la salud en los distintos aspectos a los que se refirió el llamado a la acción. Todo este trabajo previo a la Asamblea y las deliberaciones en el marco de la Asamblea misma dieron como resultado la declaración o llamado a la acción de la Quinta Asamblea Mundial, que por supuesto teje, no es arbitraria, teje, acumula desde los llamados previos realizados, por ejemplo, en la Carta de Salud de los Pueblos del 2000, en Sabar, en Bangladesh, la declaración de Cuenca del año 2005, el llamado a la acción de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica en el 2012, y la última, que fue la declaración de la Cuarta Asamblea por la Salud de los Pueblos, otra vez en Sabar en el 2018. De modo que lo que se dio fue un proceso de construcción acumulativo que vinculó toda la experiencia del movimiento para la salud de los pueblos. Y por supuesto, lo que resulta de ese llamado a la acción, de ese proceso, es un documento robusto, políticamente muy fuerte, científicamente bien documentado y muy claro en el sentido de plantear las denuncias frente a todos aquellos procesos que afectan la salud de los pueblos, plantear las exigencias para que los poderes globales respondan a las necesidades de salud de los pueblos y los propios compromisos específicos del movimiento de salud de los pueblos para el próximo periodo que viene en materia de las actividades, estrategias a desarrollar para movernos en el contexto de una oportunidad que creemos muy importante, que es la enorme crisis del sistema económico capitalista y de las relaciones imperiales que predominan en un mundo que cada vez se vuelve mucho más multipolar, desafiando la idea de un poder global que impone los intereses del capital, los intereses racistas y patriarcales por encima del clamor de los pueblos todos del mundo. De modo que este fue un llamado profundamente robusto cuyo contenido será el camino a seguir para los próximos años por el movimiento de la salud de los pueblos en cada una de las regiones, en cada uno de los círculos del país y la base fundamental de nuestro diálogo y acción con los distintos gobiernos, movimientos sociales y fuerzas políticas que tienen la misma visión de luchar por la salud para todos y todas. En ese ejercicio, ¿cómo se introdujo el concepto ancestral del buen vivir de los pueblos latinoamericanos en los debates de la Asamblea y cómo se refleja este concepto del buen vivir en el llamado a la acción? Bueno, hay que decir que la visión del movimiento de salud de los pueblos sobre la salud es integral, no se refiere solo a la atención médica, que es muy importante porque a los pueblos se les debe garantizar el derecho a la atención de la enfermedad. Pero sabemos que lo primero es evitar que la enfermedad se produzca, es decir, prevenirla. Y lo segundo es crear condiciones ambientales, económicas, sociales y culturales que permitan que la salud realmente sea un derecho que pueda gozar todo ser humano y todo ser vivo en el planeta Tierra. Por tanto, los ejes fundamentales de la Asamblea tienen que ver con una visión amplia de no solo bienestar humano, sino fundamentalmente buen vivir en términos, por ejemplo, de la protección de la salud de los ecosistemas,
de la necesidad de promover procesos agroecológicos que garanticen la producción alimentaria y de defender políticamente la idea de la soberanía alimentaria frente al capital transnacional que ha venido mercantilizando la producción y el acceso a los alimentos, la defensa de las economías campesinas, de las economías indígenas, de los derechos de los pescadores, así como enfrentar el tema de la crisis energética y del cambio climático que vivimos. Ese es un eje fundamental que liga la lucha por la salud a la preservación de la madre tierra. Y en hacer ese ejercicio, el movimiento de la salud de los pueblos progresivamente ha ido construyendo una visión desde la cual reconoce la necesidad de incluir aquellos saberes, aquellos conocimientos que históricamente han defendido la necesidad de una relación armoniosa con la madre tierra, vale decir, los saberes indígenas ancestrales, también como los saberes feministas y decoloniales, así como los antiimperialistas y anticapitalistas, porque en el centro de la destrucción de la madre tierra está esta dinámica económica destructiva que estamos viviendo. Entonces, lograr avanzar hacia esa visión del buen vivir unida a la lucha por la salud para todos y todas exigió este análisis, ¿no es cierto?, de qué explica la depredación de la naturaleza, qué explica la crisis ecológica, qué explica la recurrencia y frecuencia acelerada de epidemias y pandemias, qué explica el empeoramiento como consecuencia de ello de las condiciones de vida de los pueblos y de los seres vivos, animales y plantas, y los saberes necesarios para orientar las luchas más allá de las tradiciones teóricas que sabemos han sido fundamentales para entender cómo el sistema económico que hoy impera destruye la naturaleza. De modo que ese fue un ejercicio absolutamente fundamental, por supuesto no aislado de otros temas, ejes fundamentales de la Asamblea, como la lucha por la paz en el mundo, ¿no es cierto?, el derecho al asilo, a la libre circulación de las personas, frente a las guerras, a las ocupaciones, a la inmigración forzosa que se impone ante las circunstancias que vivimos. Y por supuesto, la idea de que la lucha por la salud está inextricablemente unida a la justicia de género en salud y a la transformación de los sistemas de salud para desmercantilizarlos, desprivatizarlos y fundarlos en la estrategia de la atención primaria en salud. Todo lo que tejió la Asamblea, uniendo el buen vivir con las tradiciones que venía construyendo el movimiento de salud de los pueblos en sus asambleas previas, fue una visión absolutamente poderosa en términos políticos, actualizada a la realidad actual del mundo y muy sabia en términos de no renunciar al planteamiento de que en la base de la destrucción de la salud y de la vida está el sistema económico y las relaciones imperiales que vivimos, pero además de ello, los otros procesos discriminatorios y subyugantes de las vidas de las personas, como el racismo y las relaciones patriarcales que se mueven y se anidan alrededor de las relaciones económicas capitalistas e imperiales a escala planetaria y a escala micro en cada país y en cada territorio. Esa fue la sapiencia de la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, poder construir una visión política clara, certera, frente a la cual se garantizara la unidad del movimiento de salud de los pueblos y se inspiraran las luchas por venir en los próximos años, no como un proceso aislado, sino profundamente ligado a las otras dinámicas de lucha, de movimientos, como por ejemplo la vía campesina, ¿no es cierto?, los movimientos antiguerra nuclear, los movimientos de mujeres, los movimientos de jóvenes, las luchas por las transformaciones de las relaciones de producción de alimentos a escala planetaria, etc. Se abre entonces una gran ventana de acción y de coordinación de las acciones que coloca el movimiento de salud de los pueblos como movimiento muy particular y casi único en materia de salud global
en el centro de las luchas que vamos a vivir en el próximo periodo. Hagamos una corta pausa y en nuestro regreso más de nuestra conversación con Román Vega. Están escuchando Carta por la Salud, un podcast del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Sigan con nosotros. Siga los debates de la Organización Mundial de la Salud en el portal de seguimiento de la OMS del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Allí usted podrá seguir de cerca las actividades de la OMS y consultar los comentarios sobre los puntos de la agenda preparados por el equipo de observadores del MSP y que incluyen análisis y perspectivas cruciales en materia de salud con recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas en salud y la sociedad civil. Toda la información del observatorio de la OMS en WHO Tracker. Para más información, visite el observatorio de la OMS en el sitio web del Movimiento por la Salud de los Pueblos en phmovement.org. Román, ¿qué significado tiene para usted el nombre de David Sanders? Bueno, David, o como es su nombre en inglés, Sanders, para el Movimiento de Salud de los Pueblos fue una de las personas inspiradoras de la necesidad de abrir ventanas con distintos procesos a escala global para lograr salud para todos y todas y defender con ahínco a través de la investigación científica y de la lucha de base, la estrategia de atención primaria en salud bajo el legado de la Asamblea Mundial de Salud que se realizó en Alma-Ata en 1978. David, como otros integrantes del movimiento, fue tal vez el abanderado número uno de la estrategia de atención primaria en salud. A David le debemos no solo el ímpetu investigador en este campo de la salud pública, de los sistemas de salud, de la atención primaria en salud, la documentación científica de su vigencia, de la necesidad de vincular a promotores de salud a las comunidades en la lucha por la transformación de la salud de los pueblos, de fortalecer los sistemas de salud en el espíritu de Alma-Ata, sino algo muy importante, entender que para lograr la salud no basta la acción de atención en salud, que lo hemos subrayado muchas veces, sino que es necesario propiciar otras acciones que promuevan la salud, cambiando las condiciones de vida, las desigualdades en salud, mejorando nuestras relaciones con el ambiente, pero también las acciones de prevención, que son obviamente distintas a las de promoción de la salud. Eso lo entendió absolutamente bien David Sanders y lo publicó en múltiples artículos en revistas científicas internacionales. Pero David fue un luchador que no solo hizo planteamientos de carácter científico, sino que además se enfrentó a los procesos de decisión en materia de políticas de salud en las reuniones de la Organización Mundial de la Salud. Fue un abanderado en contra de la idea de la mercantilización y privatización de los sistemas de salud bajo el rótulo de la cobertura universal de salud que hoy mueven los poderes capitalistas e imperiales globales, pero además defendió la necesidad de que la atención primaria en salud no fuese deformada en el sentido de como ella fue planteada en Alma-Ata para poder poner en práctica la concepción mercantilizada y privatizada de los sistemas de salud. Se enfrentó a esas posiciones, pero fue un actor clave también en la lucha por lo que en su momento se llamó los determinantes sociales de la salud, que en América Latina, con un análisis muy robustos, calificamos como determinación social de la salud. David estuvo en el centro de estos debates junto con otros compañeros y compañeras del Movimiento de Salud de los Pueblos. Fue entonces David Sanders un faro científico, un faro político y un faro en la lucha social del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Fue un soporte fundamental de esta experiencia en África, en Asia,
en América Latina. Aquí estuvo con nosotros David muchas veces, participando de los seminarios de procesos de investigación, por ejemplo, en Colombia, en El Salvador, en Brasil, etcétera. De modo que fue una figura que inspiró el activismo del movimiento de salud de los pueblos. Lamentamos su pérdida. Y en lo personal, ¿cómo describiría su relación, esa amistad que ustedes construyeron? Era un amigo, una persona sin distancias, una persona afectuosa, calurosa, sin fronteras preestablecidas para el relacionamiento con él. Si su figura era una figura científica inspiradora, para los académicos también lo era, para la gente humilde, para la gente simple. Se movía con un lenguaje incluyente que propiciaba el diálogo, que propiciaba el estar juntos, que propiciaba la solidaridad, la fraternidad. Era una figura de ese talante, era un hombre, un personaje que no establecía distancias, no establecía diferencias cuando de la lucha por la salud para todos y todas se trataba. Era un hombre que llamaba a la unidad, que llamaba a la acción conjunta y que por supuesto valoraba el aporte más pequeño en función de esta lucha tan importante para los seres humanos y para los pueblos en particular. ¿Cómo recordar a otros líderes tan importantes como Safrullah Chaudhry y Amit Sen Gupta? Pues yo particularmente tuve un excelente diálogo político con Amit Sen Gupta en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos en Sabah, en medio de las dificultades de la realización de esa asamblea por las barreras impuestas por el gobierno de Bangladesh en ese periodo. Y en diálogo con él comprendí la altura política, el enorme conocimiento de las realidades de la salud de los pueblos, no solo a nivel global, sino particularmente, por ejemplo, en Bangladesh. ¿Por qué se daban las circunstancias que se dieron para la realización de la Cuarta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos? Así que Amit Sen Gupta fue una figura política al lado de David Sanders, tan valiosa como él. Fue un personaje que unió el proceso del movimiento de salud de los pueblos, fue constructor de él en la India junto a otros compañeros y compañeros de la India. Fue un personaje absolutamente claro en términos del sentido estratégico de la lucha del movimiento de salud de los pueblos, baluarte en la consolidación política de la visión del movimiento de salud de los pueblos. No conocí tanto a Safrullah, que fue una figura inspiradora también del movimiento de salud de los pueblos de Bangladesh, pero sí tuve mucha posibilidad de entender el legado de Julio Monsalvo, que fue otro de los compañeros que se destacó en la Quinta Asamblea Mundial por su aporte a la lucha, particularmente en América Latina, pero no solo en América Latina. El legado de Julio Monsalvo es inspirador también para nosotros, se ha descrito de múltiples modos por parte del activismo de salud de los pueblos en América Latina y particularmente en el caso de Argentina. Pero otra figura, una mujer, ella, Margarita Posada, una luchadora salvadoreña inspiradora de la creación del Foro Nacional de Salud de El Salvador, de las luchas por la transformación del sistema de salud del Salvador en los gobiernos progresistas que vivió ese país luego de la larga guerra interna, ¿no es cierto?, el conflicto armado interno que vivió El Salvador. Margarita fue una mujer líder, no solo de su país, sino de la región mesoamericana y caribeña. Y la recordamos con mucho afecto por su alegría, por su fuerza vital en los demás países de América Latina y del mundo. Yo creo que todas esas figuras que hoy conmemoramos han sido puntales centrales en la construcción del movimiento de salud de los pueblos, de su ideario, de sus estrategias de lucha y de lo que hoy significa este proceso tan importante a escala planetaria. En la marcha por las calles de Mar del Plata, en el cierre de la asamblea, rodeado de los activistas del movimiento, lo vimos al frente llevando la pancarta. Cuéntenos cómo se dio ese momento y cuáles eran sus pensamientos mientras marchaba por las calles de Mar del Plata. Bueno, gracias por esa pregunta. Bueno, yo era un activista más en la movilización
por las calles del Mar del Plata. Me sentía muy a gusto gritando las consignas de la movilización, liderando la marcha junto con una enorme cantidad de compañeras de Argentina, particularmente mujeres y de otros compañeros, levantando la bandera de la marcha, digamos, al frente de la movilización por las calles del Mar del Plata. Y sobre todo gritando una consigna que no hemos dicho mucho en este análisis, en el marco de los conflictos y las guerras mundiales que vivimos, la necesidad de tener una Palestina libre, con el derecho a su territorio, sin ocupación, sin genocidio, sin limpiezas étnicas, como lo que hoy estamos viviendo. Yo creo que fue para nosotros muy importante que la bandera palestina, y de ello me sentía muy tranquilo y muy regocijado, ondeara en las calles del Mar del Plata, diciendo: pueblo de Palestina, pueblo de Gaza, el movimiento de salud de los pueblos está 100% comprometido en la lucha por la emancipación, por el derecho a tener un territorio, una nación, sin injerencias de potencias de ninguna naturaleza. Creo que eso fue muy importante para nosotros. ¿Cuál es el mundo que imagina el llamado a la acción de Mar del Plata, Román? Bueno, la verdad nosotros, y lo hemos escrito y hemos dicho que nosotros queremos, preveemos, luchamos por un mundo en el que todos los seres humanos, indistintamente de su clase social, de sus relaciones de género, de su pertenencia étnico-racial y de cualquier otra consideración de carácter económico, social, cultural o político, y en donde todos los seres vivos del planeta Tierra, incluidos los animales y las plantas, podamos disfrutar de un mundo pleno, en el caso de los seres humanos, con trabajo digno, con posibilidad de participar de modo vinculante en las decisiones en materia de salud, en el que se eliminen los obstáculos y las limitaciones políticas, económicas, culturales y sociales que han impedido hasta hoy el logro de la salud para todas y el buen vivir en el planeta Tierra en relación con la naturaleza, con relaciones armónicas con la naturaleza. Esa es nuestra visión. Nos identificamos como pertenecientes a la Madre Tierra, no por fuera de ella, y en ese sentido luchamos por su preservación de modo integral. Pero entendemos que esta es una lucha, que tenemos una oportunidad de avanzar en esta lucha, pero que tenemos que enfrentar poderes globales que han venido hegemonizando la decisión de las políticas de salud, la producción de conocimiento en salud, la mercantilización de la vida y de la salud, la destrucción de la naturaleza. Son poderes enormes. Pero vemos que hay fuerzas que se vienen construyendo y buscamos ser parte de ellas para vencer y avanzar en esta visión de salud para todos y todas. Este es el tercer año consecutivo en el que el Secretariado Global del Movimiento por la Salud de los Pueblos tiene como base América Latina. ¿Qué ha representado eso para el movimiento? Es un hito histórico que el secretariado esté en América Latina, como lo has dicho. Es la primera vez. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo en América Latina. Hemos logrado consolidar el movimiento de salud de los pueblos, unirlo en lo fundamental, construir numerosos círculos de país donde no los había o donde eran muy frágiles, propiciar la creación de círculos temáticos alrededor de temas tan fundamentales como los sistemas de salud, la agroecología, la soberanía alimentaria, la justicia de género y salud, y propiciar alianzas con otros movimientos sociales en América Latina, en los países, en cada país, pero también a escala de las regiones y del conjunto de América Latina y el Caribe. Yo creo que lo que hemos avanzado en este campo ha sido muy importante. Por supuesto, nos tocará profundizar los avances. Tenemos la ambición de llegar
a los países donde aún no estamos, particularmente en el mundo Caribe, de las islas del Caribe, porque ya estamos en los más importantes países de América Latina, por supuesto, pero queremos también cualificar el activismo por la salud, particularmente su comprensión política de las circunstancias que impiden el logro de la salud. Y creo que hay un enorme anhelo del activismo del movimiento de salud de los pueblos en ese sentido. De modo que todos nuestros esfuerzos estarán orientados a consolidar, a cualificar y a expandir el movimiento de salud de los pueblos para que sea una fuerza robusta en la lucha por la salud en nuestros países, en nuestras regiones y en América Latina y Caribe y caribeña como un todo. Estando usted frente a este movimiento global, ¿hacia dónde va la lucha por el derecho a la salud en el mundo? Bueno, nosotros no solo hablamos de lucha por el derecho a la salud, digamos que esa es una formulación prescriptiva. Nosotros hablamos de la lucha por la salud para todos y todas y como consecuencia de la Quinta Asamblea, la lucha por el buen vivir. Y eso significa reordenar el mundo. Esa es la pretensión. Los derechos no surgen simplemente porque se les formulen normativamente. Se requiere garantizar condiciones materiales y condiciones culturales que implican profundas transformaciones del mundo en el que vivimos, superar las asimetrías de poder, las imposiciones culturales desde poderes hegemónicos ligados al capital y ligados al imperio y abrir las compuertas a la diversidad que somos en el planeta Tierra. De modo que la pretensión de avanzar en esta dirección es la bandera que hoy levanta el Movimiento de Salud de los Pueblos, que levantamos en América Latina y el Caribe y que se está levantando en las otras regiones del mundo. Y transitar ese camino es el compromiso fundamental que ha planteado la Quinta Asamblea Mundial de Mar del Plata. ¿Cómo ve el activismo en las nuevas generaciones de defensores del derecho a la salud alrededor del mundo? Bueno, el activismo por la salud es variado, es diverso y se articula alrededor de temáticas según las coyunturas. Por ejemplo, hemos visto una enorme movilización mundial en la defensa de la vida del pueblo palestino, en la denuncia de la destrucción del sistema de salud en Palestina, del asesinato, desaparición de cientos de trabajadores de la salud en suelo palestino y particularmente en Gaza. Un nuevo activismo de todo tipo ha aflorado en todos los continentes, expresando su solidaridad con el pueblo palestino. Pero igualmente un enorme activismo levanta banderas frente a la crisis ecológica y el cambio climático que vivimos, identificando las causas de él como la agroindustria, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones transnacionales, como el extractivismo, los procesos extractivistas que vivimos, la destrucción ambiental propiciada por todo tipo de dinámicas tóxicas, de dinámicas de vertimiento de desechos, de imposibilidad de que retornen a la tierra de donde han sido extraídos productos que han sido nutrientes de la misma tierra. De modo que esta es una lucha muy importante. Y por supuesto, también las luchas en el contexto de la justicia de género y en el contexto de la transformación de los sistemas de salud. Tal vez el desafío más importante del movimiento de los pueblos, de salud de los pueblos en este sentido, es poder generar nuevas experiencias con procesos juveniles, con la sangre joven, ¿no?, que tiene que dinamizar las luchas del movimiento de salud de los pueblos. Es allí donde pretendemos anidar, donde pretendemos colocar las banderas que se han venido construyendo en más de 20 años de lucha. Las nuevas generaciones, que son el relevo de quienes hemos estado durante tanto tiempo en la lucha por la salud, en la lucha por mejores condiciones de vida, de trabajo y por una mejor y más protectora relación con la naturaleza. ¿Alguna reflexión final, sus expectativas para el futuro y tal vez una invitación? Lo más importante en este momento es poner en práctica el llamado a la acción que emanó de la Quinta Asamblea Mundial.
Y por supuesto es una tarea de todo el activismo del Movimiento de Salud de los Pueblos, de sus distintos programas globales, de sus círculos temáticos, pero particularmente de todas las 12 regiones que hoy constituyen el movimiento y de los círculos de país. Necesitamos construir nuevos círculos, robustecer los que tenemos. Necesitamos generar nuevas alianzas, ampliar nuestras alianzas con los distintos procesos. Van a dar cuenta de los cambios que anhelamos. Necesitamos inspirar nuevas prácticas, por ejemplo, en el campo de las comunicaciones. Necesitamos una comunicación claramente orientada a abrir espacios a la lucha del Movimiento de Salud de los Pueblos, una comunicación política ligada a los saberes, a los conocimientos de salud de las comunidades, pero también de los expertos en el campo comprometidos en la lucha por la salud para todos y todas. Es decir, necesitamos un movimiento inspirador que posibilite que las conclusiones de la Asamblea sean puestas en práctica, pero que irradien a otros procesos, no solo en el sector salud, sino por fuera de él, para que los cambios que buscamos sean posibles en el mundo actual. Román, muchísimas gracias. Somos el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Reunimos a activistas por el derecho a la salud de todo el mundo. Únase a nosotros en la lucha por la salud para todas las personas. Este episodio de Carta por la Salud fue producido por Annelien de Coquelar, Ana Brachar y David Berstock. Edición de Luisa Fernanda Viatela. Apoyo técnico de James von Duren, Edwin Otzin, Gabriela Tumash y Esmeralda Ramos. Soy Miguel García y esto es Carta por la Salud, un podcast original del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Puede encontrar mucho más acerca del MSP y su llamada a la acción ingresando a nuestro sitio web phmovement.org. Esta es una producción del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Hola a todos, soy Chiara Bodini, coeditora del Observatorio Global de Salud 6, publicación insignia del Movimiento por la Salud de los Pueblos. También soy productora del GHW Podcast. Escucha la primera temporada de nuestro podcast en inglés, español, francés y árabe en iVoox. También puedes visitar nuestro sitio web phmovement.org/GHW-podcast. Los pueblos unidos jamás serán